Hola, les habla la doctora Carmen Sol Solórzano. En la clase de hoy vamos a estar tratando el tema de fenología vegetal y los grados días, cómo se calculan en la agricultura, herramientas fundamentales para la planificación del manejo de los cultivos. Bueno, la fenología en las plantas se refiere a fenómenos periódicos. Son eventos que se repiten a lo largo del tiempo asociados a cambios estacionales y ambientales como, por ejemplo, la floración, la brotación y la caída de las hojas. Principalmente se debe a factores abióticos como la temperatura, la disponibilidad de humedad y agua y la radiación solar. Su estudio formal corresponde a el término fenología y es fundamental para la planificación agrícola y el manejo de los cultivos. Pueden existir divisiones en el término de fenología, pues la que nos interesa a nosotros en este curso es la fenología agrícola de las plantas de interés comercial agrícola. Pero también existe fenología forestal, fenología de maleza, fenología de los insectos, fenología de la ganadería o zoofenología, entomológica, zoofenología avícola y de peces. En el caso de las plantas, hay que diferenciar dos términos que se van a manejar en el desarrollo de nuestros cultivos. El de crecimiento, que se refiere al aumento cuantitativo del tamaño, peso o volumen de los órganos de la planta. Tiene que ver con el alargamiento del tallo, desarrollo de las raíces, formación de hojas y frutos. Y el término desarrollo, que se refiere más a cambios cualitativos en la estructura y función del sistema de la planta. Aquí se da mucho la diferenciación celular, la formación de órganos y la transición de diferentes fases fenológicas. Por ejemplo, de la fase fenológica de tipo vegetativa a la transformación de fase fenológica reproductiva. Entonces, tenemos que el crecimiento y el desarrollo se ven influenciados por factores abióticos como la cantidad de precipitación, que generalmente hace que las plantas suelan crecer muy rápido y en muchas partes, pues, con aspectos más saludables, sobre todo cuando las precipitaciones son bastante bien distribuidas a lo largo de el tiempo, ¿no? Evitando sobre todo espacios de tiempo sin la presencia de esta, que es lo que conocemos como sequía. La precipitación también afecta el momento y la producción de flores y de frutos en las plantas. Las plantas a menudo requieren un cierto nivel de humedad para poder iniciar esta etapa, la etapa de floración y fructificación durante el ciclo de cultivo. Y también el factor precipitación puede causar, sobre todo las lluvias muy intensas pueden causar erosión a nivel de suelo por deslizamiento de tierra, por lavado de nutrientes, por escorrentías y daños superficiales al suelo, que puede también dañar a las plantas y destruir el área donde se desenvuelve el crecimiento de las mismas. El tipo de energía es otro de los factores que afecta el fotoperíodo de las plantas, porque fundamentalmente las plantas realizan fotosíntesis en presencia de la energía solar. Las plantas capturan la energía del sol a través de los pigmentos conocidos como clorofila, y esta energía, que es luminosa, se utiliza para sintetizar los carbohidratos, convirtiéndolos en glucosa a partir del dióxido de carbono y del agua que toman del exterior. La fotosíntesis, pues, es uno de los procesos más importantes de nuestro planeta. Es clave, además, porque es la forma como las plantas generan su propia comida también.
Y en este proceso y en otros procesos biológicos es de suma importancia la presencia de calor. El calor, por ejemplo, para que las semillas puedan germinar, debe existir un nivel de calor que permita que estas semillas logren romper, la raíz rompa tegumento y pueda empezar el proceso de germinación. Otra forma de energía presente en las plantas es la energía em, artificial, la energía química artificial como los fertilizantes. Los fertilizantes pues contienen compuestos químicos ricos en, en nutrientes como los nitratos, los fosfatos, que son esenciales para el crecimiento y desarrollo de las plantas. Y otro tipo de energía que utilizamos para los procesos agrícolas es la electricidad, que ya es una energía artificial también producida por el hombre y que también en muchos casos se utiliza para sustituir o complementar la energía radiante del sol. Entonces, para que exista transformación de esa energía solar en, en biomasa, requerimos que las plantas realicen el proceso de fotosíntesis y respiración para que puedan generar la formación de la biomasa representada de manera económica en forma de semillas, frutas u otros órganos que son los que se venden comercialmente luego que se cosechan. Bueno, entonces, entre los tipos de energía que vamos a ir tratando el día de hoy, vamos a especificar el tema del calor, ya que en la mayoría de los agroecosistemas el calor es esencial para varios procesos biológicos y físicos, desde el proceso de germinación de las semillas hasta los procesos de descomposición de la materia orgánica en el suelo, que es necesaria para que pueda los microorganismos del suelo metabolizarla y generar productos como materia orgánica mineralizada, que es rica en nutrientes para las plantas. Cuando ocurre este proceso de descomposición de la materia orgánica, los microorganismos descomponedores, al, al metabolizar la materia orgánica, van generando mucho calor como subproducto. Esta es una fuente de calor. Eh, en el caso de la germinación de las semillas, estas absorben calor del entorno para poder activar ciertos procesos enzimáticos que desencadenan también el proceso de germinación y crecimiento inicial de la planta. La mayoría de las plantas también tienen unos rangos específicos y óptimos para los procesos de fotosíntesis y para el desarrollo de frutas y flores. Y todo esto también está asociado con el calor. Y en algunas prácticas agrícolas, por ejemplo, esterilizaciones de suelo o preparación de algunas camas de siembra, también es utilizado el calor de distintas maneras para controlar las plagas y las enfermedades o las malas hierbas. Bueno, vamos a ir describiendo una a una las variables climáticas que inciden en la fenología de los cultivos. Empezamos con la latitud. Mientras más cerca estemos ubicados de los polos, mayor va a ser la variación estacional, entre estación y estación, quiero decir. Mientras más cercanos estemos a la línea del ecuador, pues los días van a ser más equilibrados en cuanto a las horas luz en relación con las horas de oscuridad. Esto permite a, las, a los agricultores que están cerca de la línea del Ecuador, pues tener una mayor producción y más variada a lo largo de todo un año completo, sin el uso de recursos artificiales para modificar estos valores de luz, de radiación solar. En algunos casos, la duración de la noche se puede modificar utilizando técnicas de sombreo. Por ejemplo, es lo que se utiliza mucho para producir la flor de Navidad o la flor de Pascua. Y se utiliza también en algunos cultivos bajo luz para alargar las horas de día, como en el caso de los crisantemos. La latitud es otro de las variables climáticas o de las variables que pueden condicionar las necesidades de fotoperiodo de los cultivos. Está muy ligada también a la duración de la noche.
El efecto es una disminución de la intensidad de radiación solar por unidad de superficie conforme uno va alejándose del ecuador. Entonces, también es el efecto de la latitud en cuanto a los procesos fisiológicos. En el caso del ejemplo que les comentaba de la producción de las flores de Navidad, en condiciones naturales, la flor de Pascua o poinsettia es una planta de día corto, lo que significa que tiende a florecer cuando las noches son más largas que los días. Y el proceso se inicia cuando la planta empieza a experimentar noches largas y días cortos, que generalmente ocurren en los países templados en el otoño y en el invierno. Por eso se le conoce también como la flor de Navidad, porque es la época natural de ella para cambiar de color, coloración de sus hojas. Durante este periodo, los días cortos producen una respuesta fisiológica en las plantas que desencadena la formación de flores debido a la producción de fitocromo, que es la proteína fotosensible que regula los procesos como la floración de las plantas. En este caso, la planta absorbe la luz roja, que es la que convierte el fitocromo en su forma inactiva a la forma activa y da esa coloración roja a la parte de las hojas y también parte de... como les decía, la altitud hace que las plantas puedan tener un riesgo de degradar su clorofila debido a la saturación de luz en esas zonas que tienen una altitud elevada. Y una reacción fisiológica de las plantas es desarrollar una coloración reflexiva, también generar pelos y escamas para reducir la luz, para reducir la penetración de la luz a la estructura a su estructura, pues. El género frailejón, Espeletia, región de los Andes venezolanos y colombianos. En la cordillera de los Andes se consigue mucho esta especie de género Espeletia. La característica de este tipo de plantas es compacta y baja, hojas gruesas y carnosas que ayudan a reducir la pérdida de agua debido a la transpiración de la gran elevada presencia de vientos también y radiación eh, ultravioleta en estas zonas del planeta. Entonces las plantas también generan pubescencia y tallos, tanto en hojas como en tallos, para reducir la pérdida de agua por el efecto de la evaporación y permitiendo además este tipo de estructuras aislarlas de la temperatura baja. La coloración plateada o gris que presenta la planta también permite reflejar la luz solar y reducir la absorción de la radiación. A nivel fisiológico, empiezan a presentarse las antocianinas, que son pigmentos protectores para resistir la radiación ultravioleta, y además desarrollan unos sistemas radiculares muy eficientes. Existe también una relación de modulación en la regulación de la apertura del estoma para regular precisamente la pérdida de agua y optimizar la captura del CO2. Un caso típico de respuesta a la luz es el crecimiento y el desarrollo de las plantas y la inclinación que éstas ofrecen buscando la luz solar. Es una respuesta que tienen las plantas que les permite ubicarse en las zonas por donde más radiación solar puedan recibir. El otro término que vamos a estar revisando es el fotoperíodo, que permite a las plantas ajustar sus respuestas biológicas dependiendo de las estaciones del año en las que se encuentra o de las condiciones ambientales en las que se halla. Entonces podemos también definir aquí una clasificación de las plantas de acuerdo al fotoperíodo que presenten. Pueden ser plantas de día largo, de día corto o plantas neutras. Otro de los relojes biológicos que se ven influenciados por la luz solar o las horas de luz y horas de oscuridad son los relojes biológicos como el ritmo circadiano, que es la capacidad de sincronizar y repetir funciones a intervalos aproximadamente de 24 horas.
incluso en ausencia de los indicios ambientales. Esto también ocurre en todos los seres vivos, en los mamíferos, el ser humano y las plantas. Y el fotoperíodo, que es como decir, el gatillo, el trigger que dispara la actividad hormonal que favorece la germinación y la floración de las plantas. Pero también, en el caso de los insectos, también hace que haya cambios en las mudas de los insectos o en las etapas de los insectos, en los estadios, y en las aves y en los mamíferos también se dan cambios hormonales debido a respuestas de la luz del sol. Los estados fenológicos del desarrollo de una planta van desde la siembra, pasando por la emergencia, el crecimiento activo, entrada a la floración, el índice máximo del área foliar, el finalizar de la floración e inicio del llenado del grano o fruto, la madurez fisiológica hasta la cosecha. Esos son los distintos estados fenológicos de desarrollo de una planta. Comenzando por la germinación, las semillas de muchas plantas para poder germinar requieren estar expuestas a la luz solar. Tal es el caso de muchas variedades de lechuga. Y en cambio, en otras plantas es todo lo contrario, es decir, necesitan totalmente oscuridad para poder germinar, porque la luz les inhibe el proceso de germinación. El ejemplo es las cucurbitáceas, las auyamas, pues, las cucurbitas en general. El fototropismo es la forma o es el proceso mediante el cual las plantas pueden orientarse a donde se encuentra la luz. Como les decía, las plantas tienden a inclinarse hacia donde esté el sol. En el caso del cultivo del girasol, ustedes observan que las plantas, la flor del girasol se mueve en la medida que se va moviendo el sol, ellas van buscando la misma orientación. Esto es debido también a una hormona que se produce y que es detectada por la planta y hace que se produzca en la zona sombreada, llenando y aumentando la turgencia y haciendo que el capítulo de la flor se mueva buscando la luz solar. El fotoperíodo se detecta en las hojas. En algunas plantas se necesitan al menos 8 horas y media de luz para poder florecer. Si solo una parte de la planta está expuesta al fotoperíodo correcto, ella va a lograr florecer. Así que esos son experimentos que se han realizado exponiendo solamente una parte de la planta al fotoperíodo y la otra parte no. Y sin embargo, esto ayuda a que la planta pueda cambiar su estado fenológico de la etapa de desarrollo a la etapa reproductiva, que es de floración. La floración es la conversión del meristemo apical a partir del cual todas las partes de la flor serán reproducidas. Las hojas producen una señal química que se le conoce como florígeno y es transmitido al meristema apical para que inicie la conversión del meristemo vegetativo a meristemo floral. Esto es fisiología. Las señales que hacen que cambie el meristemo apical están influenciadas no solamente por el fotoperíodo o la radiación solar, sino también por la madurez de la planta, la temperatura y para muchas plantas en el fotoperíodo muy importante, la longitud relativa del día y de la noche. Y en otras, como por ejemplo el mango, se requiere, y por ejemplo el mango y el cultivo de algodón requieren estrés producido por sequía, y en algunas plantas como las manzanas requieren un estrés pero producido por temperaturas bajas o frío. Entonces cada fase del desarrollo requiere un mínimo de acumulación de temperatura y a esto se le conoce como integral térmica o grado día, también tiempo termal. Es la base para el desarrollo de los cultivos. Depende del tipo de cultivo y de las características del crecimiento. Y es una medida utilizada en la agricultura y en la biología para cuantificar el calor acumulado a lo largo del tiempo. Representa
la acumulación de calor por encima de un umbral térmico específico, que es la temperatura base por debajo de la cual ciertos procesos biológicos o de desarrollo de las plantas o insectos no se van a producir o son mínimos. Entonces, la integral térmica, perdón, es la acumulación de temperatura para llegar a su término y que la planta pueda pasar de una fase a la siguiente. La luz en los cultivos. Seleccionar los cultivos también es una forma de diseñar el agroecosistema. Seleccionando los cultivos de acuerdo al metabolismo o a la forma como hacen la fotosíntesis, podemos clasificar a los cultivos en cultivos C3, C4 o MAC. Pero también los podemos ajustar o ubicar dependiendo de su estructura dentro del dosel. Cuando trabajamos cultivos asociados, esta es una información que es necesaria manejar, ¿sí? Cuando hacemos policultivos tenemos que conocer la estructura del dosel de cada uno de estos cultivos asociados y el manejo del índice del área foliar. ¿Por qué? Porque las plantas se pueden asociar en policultivos siempre y cuando nosotros podamos ofrecerles todo el potencial de captura de la luz solar para que puedan desarrollarse todos los procesos fisiológicos en la planta. Por ejemplo, este caso de asociación de maíz con frijol y cucurbitácea, en este caso es auyama, en una misma unidad o espacio o área, es una forma de asociar cultivos fundamentados en la estructura del dosel y en el manejo del índice de área foliar fundamentalmente, aunque también incluye selección de cultivos. Esto es una asociación maravillosa que funciona muy bien porque no hay gran competencia entre las especies vegetales que allí se encuentran. La planta de maíz tiene una disposición o filotaxia de las hojas ideal, que es alterna, y un tallo erecto al cual el frijol puede trepar o enredar, y la auyama va a cubrir prácticamente todo el suelo, cubriendo además y protegiendo de la erosión debido a las lluvias o a la presencia de vientos. Entonces vean ustedes cómo la luz se ha venido manejando en esta estructura del dosel de manera armónica, armoniosa, pero además utilizando la información de fisiología de cada planta presente. Hay tres tipos de forma en que las plantas puedan realizar el proceso de la fotosíntesis. La fotosíntesis del tipo C3, que son las plantas más extendidas en el planeta, el nombre se debe a que el primer producto estable está formado en las reacciones oscuras y es un compuesto de 3 carbonos. Estas plantas fijan inicialmente el CO2 en una molécula de 3 carbonos durante la fase de fijación de carbono. Por eso que se llaman así, fotosíntesis tipo C3. Los exponentes clásicos de esta clasificación está el arroz, está el trigo, la alfalfa, las hortalizas en su mayoría. El otro tipo también muy distribuidas o conocidas es las plantas que realizan fotosíntesis del tipo C4, donde el CO2 se incorpora en compuestos de 4 carbonos antes de participar en las reacciones en la parte oscura, en el ciclo oscuro de la fotosíntesis. La característica de estas plantas es que es muy adaptado a climas muy cálidos y secos. El representante principal es el maíz y la caña de azúcar, pero también el sorgo y la mayoría de los pastos. ¿Ok? Son plantas muy eficientes en el proceso de fotosíntesis y en la absorción de humedad del suelo. Y las plantas ubicadas en fotosíntesis tipo MAC o CAM son las plantas que están más orientadas a los ambientes áridos, adaptadas a que los estomas abren de noche para minimizar la pérdida de agua y fijan el CO2 en forma de ácido málico o oxálico. Estas plantas, los representantes más reconocidos o conocidos son la piña,
el cactus, el ágave y las orquídeas epífitas. Aquí hay un resumen de las plantas C3 y C4, más las C3 requieren luz moderada, temperaturas moderadas, y las C4 pues más temperatura y más intensidad lumínica, más eficientes en el uso de las aguas también, del agua del suelo. Las C3, la mayor parte de la producción primaria mundial están ubicadas en la C3 y entre ellas tenemos el arroz, el trigo, la papa, casi todas las hortalizas. Y el ejemplo de las C4 son plantas que se usan mucho en monocultivo como los pastos y la caña de azúcar, el maíz y el sorgo. Vamos con otro de los efectos que pueda tener una variable climática, en este caso la temperatura. Muchas plantas, tanto anuales como bianuales, tienen su tiempo de floración atrasado a menos a que sufran un periodo de frío, como es el ejemplo de las manzanas. Las yemas de estas especies vegetales requieren estar en un periodo frío antes de poder desarrollar flores, es decir, en unos pocos días bajo entre 0 y 10 grados centígrados son necesarios para que estas yemas puedan ser estimuladas y em, pasar de yema vegetativa a yema floral, ¿sí? Este efecto, conocido como vernalización, es una dormancia localizada y lo que consiste es enfriar la yema que permite luego florecer mientras las otras permanecen dormidas. En el caso también de la variable climática temperatura, tenemos que algunos cultivos de tipo comercial requieren cierta calidad en sus jugos o grados Brix, contenido de azúcares, que los hace em, eh, representantes de la calidad, pues que puedan tener este tipo de cultivos como las naranjas o la vid, las uvas, sobre todo en las zonas donde se elaboran vinos. La variación de la temperatura entre el día y la noche favorece mucho la concentración de azúcares en las uvas. Esto ayuda mucho también a la calidad del vino. La diferencia mínima entre las temperaturas medias del día y de la noche debe ser por lo menos entre 5 y 7 grados centígrados en amplitud térmica, en diferencia mínima y máxima. En el caso de los cítricos también la variación diaria en cuanto al día y a la noche puede generar acumulación de azúcares, mejorando los grados Brix, y la acidez en consecuencia pues tienen una mejor calidad para la industria de los jugos. La temperatura del suelo, que es una variable que poco se mide, pero que en muchos casos es necesario hacerlo porque también es un factor que puede determinar variaciones sobre todo en el desarrollo, en la germinación y el desarrollo de las raíces de las plantas. La precipitación en las zonas donde nosotros podamos obtener los informes de precipitación debemos tenerlos a la mano porque esto es necesario casi que para la planificación de todos los cultivos. La mayoría de los cultivos en donde no se utiliza sistemas de riego, pues son plantados al principio de la estación de lluvia o a entradas de lluvia, así se le dice, y se desarrolla durante la época donde llueve y empieza la cosecha en la época en que empieza la sequía. Entonces se debe planificar con base a los balances hídricos. Asimismo, pues existen lugares donde la lluvia es insuficiente y es necesario establecer sistemas de riego. Aquí tenemos dos ejemplos. Fíjense que estas curvas, tanto de San José de Costa Rica, la máxima precipitación tiene un valor de 338 milímetros de agua para el mes de octubre. Y vean ustedes, comparándola con la región de Cúcuta, Colombia, que la máxima precipitación también es en octubre, pero vean la diferencia. Aquí está en 69 milímetros de precipitación en esta estación. Entonces observen ustedes la diferencia, ¿no? Pues en San José de Costa Rica es muy probable que algunos cultivos no necesiten ningún sistema de riego porque la curva de precipitación es bastante alta
Y en cambio, en la zona de Cúcuta, Colombia, pues la precipitación es muy escasa y en la mayoría de los cultivos seguramente se va a requerir un sistema de riego para suplir la ausencia de precipitación. Otro aspecto que hay que tomar en cuenta cuando hacemos los análisis del balance hídrico es que también debemos identificar los niveles freáticos de donde estemos ubicados, identificarlos, saber cuál es el posible escenario en caso de que el nivel freático pueda subir en las épocas de mayores precipitaciones, porque esto en muchos cultivos puede ser una ventaja o una desventaja. Algunos cultivos son muy susceptibles a niveles freáticos altos y otros cultivos son más bien favorecidos por niveles freáticos altos, ya que les permite tomar humedad de las zonas más profundas del suelo. El agua en los cultivos, entonces, podemos manejarla desde dos puntos de vista, y todas tienen que ver con el manejo de o la ausencia o el exceso. Si tenemos ausencia durante la mayor cantidad, durante todo el año, pues debemos entonces planificar sistemas de riego. Ahora, si tenemos presencia durante algunas épocas del año, tenemos que planificar infraestructuras para drenar y utilizar también la estacionalidad en la planificación. La humedad atmosférica es también un factor que puede ser desfavorable, ya que los valores muy altos de humedad atmosférica son muy desfavorables para los cultivos. Este, la humedad relativa entre el 70 y el 90% pueden ser favorables en muchos cultivos, pero cuando hay personas que dicen, no tengo cómo medir la humedad atmosférica, pero la sensación que tengo es desagradable. Cuando ya una persona siente desagrado por una humedad atmosférica elevada, porque hay alta temperatura y alta humedad atmosférica, eso es un indicativo de que a la planta también le está incomodando. Entonces, ahí, o sea, tenemos que conocer pues que este es un factor ambiental que también puede generar algún efecto en los procesos fisiológicos de las plantas. Y la humedad del suelo, por supuesto, fundamental, porque allí es donde las plantas toman los nutrientes disueltos y de allí es que se produce la mayoría de los procesos de absorción y en consecuencia, transpiración. Si hay un déficit, pues las raíces van a tratar de buscar las áreas con mayor humedad. Las hojas van a tratar de expandirse lentamente, pero también empiezan a amarillarse y en muchos casos este estrés hace que las plantas pierdan las hojas, después de las hojas las flores, los frutos y llega un momento en que la planta pues ya no puede dar respuesta a la sequía y termina por morir. El exceso, en, eh, en cambio, puede generar procesos de limitación en el consumo de oxígeno por parte de las raíces y estos procesos empiezan a generar el aumento de los microorganismos anaeróbicos que acumulan además productos fitotóxicos para la planta, aumentan la producción de metano y el etileno y se crea un círculo vicioso de falta de oxígeno que limita la respiración y los procesos metabólicos de las plantas. En cuanto a cuando hay exceso, también puede ocurrir que las condiciones químicas que se producen en las zonas bajo inundación es que hay un proceso de reducción. Se pueden producir niveles tóxicos de iones ferrosos y manganosos y también la presencia de sulfuro de hidrógeno, que es un compuesto cuya característica es el olor a huevo podrido, que es el típico olor de los basureros. Eso es el sulfuro de hidrógeno y esto hace también que genere, además de la contaminación ambiental, la presencia de gases que pueden generar enfermedades y debilitar a las plantas. La solución a esto, por supuesto, es generar infraestructuras que puedan drenar o canales y diques que impidan
el paso del agua proveniente de los cursos de río hacia las áreas que puedan ser inundadas, ¿no? También sembrar en montículos o en bancos, para que los cultivos pues puedan mantenerse por mayor tiempo fuera de la inundación y bueno, traten de mantenerse lo más tiempo posible con cierta humedad, pero no inundados. La evaporación se puede modificar, esta es una variable que podemos modificar utilizando coberturas de suelo naturales o artificiales. Hoy en día se usan plásticos que son biodegradables también, pero por supuesto que el uso de coberturas vegetales pues está más indicada para las zonas tropicales. La evapotranspiración entonces es otro de las variables que es un poco más difícil de controlar que la evaporación, porque ya aquí incluimos a las plantas en su proceso fisiológico de transpiración, ¿no? ¿Qué podemos hacer con esta variable climática? Bueno, podemos, primero que nada, seleccionar los cultivos adaptados a la zona. Si son cultivos con necesidades de agua menor, en zonas podemos utilizar estos cultivos en las zonas donde haya la evapotranspiración más alta y haya limitación para riegos. También podemos ayudar a minimizar la evapotranspiración utilizando coberturas vegetales. Los vientos tienen sus ventajas y sus desventajas. Entre las ventajas es que pueden ayudar a la polinización. En la mayoría de los casos, además de los insectos, el viento es uno de los elementos que más ayuda a la polinización. Sin embargo, el aumento o vientos elevados aumentan la transpiración de la planta, producen desecación, marchitamiento y las células se hacen también más pequeñas. La planta tiende a no crecer, se mantienen en estructuras muy compactas y pueden también presentar deformidades y volcamientos cuando los vientos son mayores a los 15 kilómetros por hora. En las zonas cercanas a la costa, los vientos pueden generar transporte de grandes contenidos de sal desde el mar y eso también puede afectar los cultivos y también el proceso erosivo. Pueden transportar también plagas, pero también, como les decía, tiene su aspecto benéfico porque también permite mantener niveles óptimos de CO2, disminuye los altos contenidos de humedad que eh, en consecuencia minimizan el ataque de los hongos y de algunas plagas, ¿no? Además de transportar el polen que es necesario para la polinización de las flores. ¿Cómo podemos nosotros manejar, manipular, minimizar la presencia de vientos? Bueno, creando barreras rompevientos naturales o artificiales. Las naturales generalmente con cultivos anuales, algunos árboles o también cultivos que usados como barreras que no son tan altos y son cultivos como los girasoles, se pueden utilizar como barreras para la zona de las hortalizas, para cubrir mejor las condiciones de cultivo en tomate, en lechuga. Hacer aporques también es una de las prácticas culturales recomendadas. Ajustar la siembra del cultivo que hayamos seleccionado en la temporada de menor viento y sembrar variedades resistentes al viento. Esas son generalmente modificadas a través de la genética, buscando plantas de baja estatura, tallos gruesos, sistemas radiculares más desarrollados. Por ejemplo, en el caso de las musáceas, el artón enano es una variedad que se modificó, se mejoró genéticamente para buscar precisamente evitar en presencia de viento que hubiese volcamiento. En zonas donde hay también vientos por encima de los 24 kilómetros por hora, de los 25 kilómetros por hora, se utilizan los molinos de viento para extraer el agua del suelo de manera, o sea, utilizan la energía eólica en molinos para extraer agua del suelo y también para generar energía eléctrica utilizando las turbinas eólicas. Pero allí sí los vientos deben estar con ciertas velocidades que
no deben superar los 90 kilómetros por hora, pero tampoco deben ser menores de los 12 kilómetros por hora. La nubosidad también afecta directamente, sobre todo en la parte del fotoperiodo de las plantas en relación con la radiación solar y la temperatura. La presión atmosférica que pues eh, genera sobre todo este, lugares que llamamos nosotros con buen tiempo o mal tiempo. En los lugares de alta presión hay buen tiempo y en los lugares de baja presión entonces empiezan a presentar fuertes vientos, huracanados. Estas zonas son más conflictivas para los cultivos agrícolas porque la, la presión baja pues genera estos fuertes chaparrones de lluvia y vientos muy fuertes que no son recomendables para los cultivos agrícolas. En las zonas ecuatoriales la variación de la presión atmosférica es leve, es mínima comparado con las zonas templadas, porque en las primeras horas de la mañana y en la tarde y hacia la noche no hay gran variación, a diferencia de las zonas donde hay mayor variación de la presión atmosférica, como en las zonas que están ubicadas en las zonas templadas. A mayor altura hay menor presión atmosférica. Donde la presión atmosférica es mayor, este, es a nivel del mar. ¿Por qué? Porque la presión atmosférica, el concepto es que es el peso del aire sobre la corteza terrestre o cualquier cosa que se sitúe sobre ella. La fenología es la principal variable, perdón, es la principal evento del ciclo de vida de las plantas. Es en la relación donde ocurren procesos como la aparición de hojas, el cambio de meristemos vegetativos a florales, es decir, presentan floración y fructificación. Y esto está íntimamente relacionado con variables ambientales, especialmente el clima. Las variables climáticas que inciden en la fenología de los cultivos, las principales son la temperatura, la radiación solar, la precipitación y la humedad. Aquí tenemos una imagen de la fenología del frijol. Observen que en el caso del frijol la fase vegetativa comienza desde la germinación hasta la aparición de la tercera hoja. Luego viene una fase reproductiva empezando con la formación de estructuras vegetativas como la prefloración para después llegar a la floración y terminar en el proceso de llenado de vainas y maduración. Entonces observen que aquí ha sido clasificada la fenología del frijol desde una etapa inicial, vegetativa inicial, B0, que se toma como la iniciación de la etapa desde el día que la semilla tiene humedad suficiente para el comienzo de la germinación, pasando por la emergencia, la emisión de hojas primarias, secundarias y terciarias, hasta llegar a la prefloración, floración, formación de vaina, llenado de vaina y finalmente la maduración, que es donde termina el ciclo biológico y el cultivo ya se encuentra listo para su cosecha. Las características de cada una de estas etapas es lo que representa la fenología del cultivo. Aquí les traigo como ejemplo otras fases fenológicas de otros cultivos, por ejemplo, el de la fresa, también alguna identificación de los procesos fenológicos, comenzando por la germinación, inicio de floración, formación de frutos y ya maduración de los frutos para cosechar. Aquí están las fresas en la maduración, pues ya tienen un color característico dependiendo de la variedad y es el momento óptimo para la cosecha. En caña de azúcar, también el cultivo de caña de azúcar también tiene un proceso fenológico que empieza con la emergencia de los primeros brotes de raíces y brotes vegetativos en la estaca que se siembra. Después viene la aparición del primer banderín, la hoja
de un tamaño que tiene unas características particulares en- en relación con la posición horizontal del tallo que se ha sembrado. El macollaje, que empieza a emitir varios tallos ya secundarios, además del primario, para este, ir generando lo que llamamos macolla, y posteriormente la aparición de inflorescencia, aunque en el cultivo de caña de azúcar con fines de producción, bien sea de panela o de azúcar, pues no es recomendable llegar a floración, ¿ok? Para eso se hacen mediciones de los grados Brix en el tallo en cierta época que se solicita sea conocida por los agricultores, dependiendo de las variedades y del lugar donde se encuentren ubicados, de las condiciones agroclimáticas. Pero este es lo que llamamos fase fenológica, ¿sí? Desde la siembra del esqueje hasta la cosecha. En el caso de la caña de azúcar, como les digo, no es recomendable llegar a la etapa fenológica de emisión de flor. En el caso de la papa también, el proceso desde la emergencia de los brotes, crecimiento, floración, formación de tubérculos hasta lograr la maduración, que en este caso pues se observa un cambio de color de la hoja porque ya hay una relación directa con la maduración del tubérculo, ¿no? Como les comento, cada cultivo tiene sus características particulares. Aquí está también esta información la conseguí en Facebook, en una página que yo sigo de Facebook de interés de agrícola y de cultivo. Y me pareció interesante porque, pues, a pesar de que está muy sencilla, pero tiene la información que nos hace eh, comprender mejor el proceso de fenología de cada cultivo. Sobre todo, ellos lo llaman tiempo de cultivo del aguacate, pero estos son las etapas fenológicas, el tiempo que tarda desde la germinación hasta la formación de los frutos. En el caso también del maíz, pues también dependiendo de las variedades, pero aquí hay el ejemplo desde la germinación, desarrollo vegetativo, el espigado, la formación de las mazorcas y ya la cosecha. La acumulación de calor es otro término que también es muy importante, sobre todo cuando estamos manejando cultivos, y la fenología de los cultivos tiene que ver mucho con esto. Las plantas deben consumir o acumular determinada cantidad de calor que está medida en grados día o unidades de calor, desde la germinación hasta la madurez. Dicha cantidad es aproximadamente constante de acuerdo con las especies y se le denomina constante térmica o integral térmica. La temperatura controla la tasa de desarrollo de muchos organismos que requieren de la acumulación de cierta cantidad de calor para pasar de un estado a otro en su ciclo de vida. La medida de este calor acumulado se conoce como tiempo fisiológico. Y teóricamente este concepto involucra la combinación adecuada de grados de temperatura y el tiempo cronológico, el cual siempre es el mismo. Esta es la forma de hacer el cálculo de los grados día. Es una medida de la acumulación térmica que permite predecir el desarrollo de los cultivos y se mide en la diferencia entre la temperatura media y la temperatura base por los días del mes. La temperatura media puede ser tanto diaria, los promedios diarios, si tenemos mucha variación de temperatura durante el día, o mensuales. Y la temperatura base es el umbral mínimo para el desarrollo del cultivo. O sea, hay cultivos que no pueden sobrevivir bajo, por ejemplo, cultivo por debajo de 10 grados centígrados. La mayoría de los cultivos tropicales no pueden sobrevivir. Entonces, la temperatura base, el umbral mínimo para que un cultivo pueda sobrevivir, en este caso les pongo de ejemplo el tomate, es 10 grados centígrados. Por debajo de eso le va a costar al tomate crecer, desarrollarse, cambiar de meristemo vegetativo a floral. Entonces, es importante que ubiquemos los cultivos que vayamos a implementar en las condiciones agroclimáticas más adecuadas, también dependiendo de la temperatura base o los umbrales mínimos que requieren los cultivos para sobrevivir.
Aquí hay unos ejemplos de parámetros para algunas plantas. Por ejemplo, vean ustedes, la yuca por debajo de 10 grados centígrados, ese es el mínimo, no puede, ese es la temperatura base del cultivo, es 10 grados centígrados. Y vean la integral térmica o la cantidad de grados de temperatura que debe acumular todo el cultivo desde su germinación hasta la cosecha, va de los 3600 a los 5400 unidades de calor. Eso es muy amplio, dirán, bueno, ¿cómo sabemos cuál usar? Si no nos conocemos el lugar donde se calculó esta integral térmica, sacamos un promedio. ¿Ok? Podemos utilizar la mitad. El promedio entre 3600 y 5400. Igual ocurre con el arroz, el maíz. Vean que el maíz también tiene una temperatura base de 10 grados. En el caso del arroz es 12. Y la integral térmica para el arroz puede ir de 1300 a 1690 unidades de calor. En el caso de maíz va de 1350 a 1650 unidades de calor. Como les digo, uno toma el valor que más se asemeje al lugar donde estamos ubicados o donde se haya sembrado el cultivo. O si no, un promedio entre estos dos valores si no lo conocemos. También tenemos el frijol, también la temperatura va a ser 10 grados centígrados y la integral térmica va de 1200 a 1800. Aquí hay un ejemplo, por ejemplo, en el caso del tomate, los grados días acumulados en el proceso de germinación, que el tiempo estimado de esto es una semana, es de 0 a 150 grados de días de unidades de calor. Ya cuando empieza el crecimiento vegetativo, que es el tiempo estimado entre 1 y 2 meses, dependiendo de la variedad que estemos utilizando, está los grados de unidades de calor acumulados de entre 150 y 600 grados día. Y en floración va de 600 a 900 grados día y el tiempo estimado entre floración y desarrollo es de 3 meses, o sea, en el tercer mes. Y la maduración y la cosecha está ubicada entre los 900 y los 1500 grados de día. El tiempo estimado es en el mes 4 y 5. Y aquí vemos la misma explicación, pero en una línea del tiempo. Observen de 5 a 7 días aproximadamente, una semana que puede estar entre la siembra y la germinación, de 0 a 150 grados. Por supuesto que 0 no hay, son entre 100 y 150. Aquí en la anterior creo que estaba 0, pero sí es 100 a 150. En la germinación, utilizar cualquiera de estos dos. Y este es el efecto ya de la cantidad en total, el promedio que requiere para fructificar el cultivo de tomate. En un promedio requiere de 1200 a 1500 grados día durante todo el ciclo completo. Esto, les repito, depende de la variedad y de las condiciones ambientales. Aquí les traigo el del arándano para la zona de los Andes, pues tanto venezolanos como colombianos, se aplica a ambos. La tabla grados día y el tiempo estimado por la etapa fenológica, esta es para la variedad Biloxi de arándano. En la floración de la siembra hasta la floración, la integral térmica estimada para el cultivo de arándano es que debe acumular entre 200 y 300 grados día, eso es el estimado. Y para todo el ciclo se requiere entre 1200 a 1600 grados día, que es el estimado que debe acumular el cultivo de arándano. Bueno, este es un cálculo, este es un método, hay otros métodos, por supuesto. Este es el más sencillo, es el método de la temperatura media para medir o calcular los grados días en un cultivo. Si
tiene limitantes, por supuesto, es el más fácil de obtener, el más fácil de calcular y tiene algunas limitantes. Y una de esas es que no considera límites térmicos superiores ni inferiores, entonces puede sobreestimar o subestimar los grados día si las temperaturas extremas superan los umbrales del desarrollo. Eso es una de las cosas que pues tenemos que tomar en cuenta. Es un método muy sencillo, pero ha funcionado hasta el día de hoy. Sin embargo, hoy en día hay herramientas y software que dan esta información más precisa y pueden predecir tanto fenología como rendimiento a través del uso de software como el DSSAT o algunas plataformas en línea que se consiguen. Este software de DSSAT yo se los estoy eh, ofreciendo para que lo revisen porque tiene una versión gratuita. Es desarrollado por un profesor de la Universidad de Georgia en Estados Unidos. Se adapta muy bien a algunos cultivos tropicales porque ellos trabajan también mucho en la Florida. En el estado de la Florida, pues hay cultivos que tienen condiciones similares a las de nosotros, entonces y además solicitando el permiso, te dan la opción de manejar alguna de estas herramientas de manera gratuita. Y hay otras estaciones meteorológicas que están automatizadas y con sensores inteligentes que permiten calcular los grados día en tiempo real y que la información llega directamente a los teléfonos o a los equipos que están conectados con las estaciones meteorológicas. Pero como les digo, el método a pie, el método más fácil, el más económico, el menos limitante por cuestiones económicas y de acceso es el de la temperatura media simple, que es el que les acabo de explicar. ¿Qué aplicaciones tiene esto? Bueno, esto nos permite a nosotros, primero que nada, programar y planificar el sistema de siembra, la siembra, determinar la fecha óptima de la siembra y además el sitio, el lugar donde lo vamos a ubicar. El manejo del riego porque permite ajustarlo dependiendo de la etapa fenológica y las necesidades hídricas específicas. También nos permite anticipar la presencia o la aparición de ciertas plagas que se desarrollan muy vinculadas a las condiciones climáticas y conociendo la etapa fenológica del cultivo, pues nosotros también podemos mejorar el control de las plagas y programar y organizar actividades agrícolas dependiendo de cómo esté nuestro cultivo. Entonces, las cartas fenológicas son las representaciones gráficas que muestran la sucesión cronológica de los principales eventos fenológicos observados en un cultivo a lo largo de su ciclo o del año. El contenido de las cartas fenológicas es que registran fechas de fases relevantes como brotación, floración, fructificación y maduración en relación con los factores climáticos. Y las aplicaciones sirven para visualizar el calendario fenológico, planificar actividades agrícolas y comparar también entre diferentes regiones y dentro de la misma región en diferentes años. Entonces, ¿quiénes deben hacer cartas fenológicas? Bueno, todos aquellos agricultores que tengan un cultivo generalmente perenne y que necesiten registrar fechas de cada una de estas fases porque no se consiguen en la internet o porque simple y llanamente la zona donde están ubicados, las condiciones, a lo mejor no hay reportes de cartas fenológicas para ese cultivo en esa región y pues hay la necesidad de conocer el comportamiento fenológico del cultivo dependiendo de la acumulación de grados día. Entonces, este es un trabajo muy interesante de investigación. En el estado Táchira hay productores que están incorporándose con el uso de nuevas variedades y nuevos cultivos para la zona y no conocen muy bien la fenología del cultivo y bueno, elaborar una carta fenológica para un cultivo en particular, en una zona en particular, pues es una investigación que los agricultores, un registro de datos que deben llevar y que deben estar atentos a que tiene una aplicabilidad importante a la hora de la planificación, ¿no? Vean ustedes cómo en algunos
en algunos lugares las fases fenológicas pueden variar de un lugar a otro. Dentro de la misma región también pueden haber variaciones de los boletines. Me refiero a regiones, por ejemplo, nosotros estamos en la región andina. La región andina está conformada por los países andinos también. Los países andinos, la mayoría tienen cultivos de café. Hay zonas que tienen mayores ventajas agroecológicas para el cultivo. Sin embargo, para cada zona, pues hay un boletín fenológico que se ve impactado o afectado por variables climáticas que puedan hacer la diferencia, ¿no? Aquí les traigo de ejemplo, por ejemplo, que el café que se puede producir en Perú y en Colombia puede tener ciertas similitudes en alguna época del año, pero en otras épocas puede haber diferencias. Igual con la papa, que también es un cultivo andino, y la alcachofa. Yo estoy trayendo muchos cultivos andinos porque esta es la zona donde estamos ubicados nosotros, ¿no? La fenología del café, por ejemplo, en Perú, tiene un proceso de germinación que va de abril a mayo, el de floración, en la primera floración, tienen dos floraciones, una de enero a marzo y otra de agosto a septiembre, una maduración de 240 días desde el momento de la primera flor, que ocurre en octubre, eh, noviembre y diciembre, y una cosecha que puede ir de noviembre a enero. En el caso de Colombia, la floración puede ir entre enero a marzo y agosto y septiembre, y la germinación 70 días desde la siembra. También está influenciada mucho por fotoperíodos menores a las 12 horas. En Colombia, la floración se ve favorecida por una alta nubosidad y periodos secos que en las regiones altas son poco definidos, pero cuando se dan, entonces favorecen el proceso de floración en el café. En cuanto a la maduración, puede retrasarse en suelos con baja retención de agua y las altitudes bajas pues afectan el tiempo de maduración. Todos estos son fenómenos que ocurren de manera local. En cuanto a la papa, en la fenología de la papa, en Perú, puede ocurrir la emergencia a los 20 días después de la siembra, ocurre entre marzo y abril, la floración de mayo a junio, la tuberización de junio a julio y se hace una cosecha entre agosto y septiembre. La alcachofa es otro cultivo andino, un crecimiento vegetativo de marzo a mayo, la formación de cabezuela de junio a julio, y la cosecha de agosto a octubre. Entonces, lo que tenemos que tener en cuenta aquí con la fenología de cada cultivo es que cada especie vegetal tiene una temperatura crítica que define los requerimientos de calor necesarios para su crecimiento y desarrollo. Estas temperaturas pueden ser temperaturas bajas, a la cual la planta crece, que es la mínima, una temperatura óptima, que es la temperatura a la cual el crecimiento y el desarrollo son ideales, y una temperatura máxima que es la más alta a la cual la planta puede crecer. La temperatura más baja a la cual la planta crece y la más alta se les llama temperaturas umbrales. Y las unidades de calor son una forma de medir la acumulación de calor a través del tiempo. Esto es debido a que la temperatura ambiental impacta en el desarrollo y en el crecimiento de la mayoría de los cultivos, de las plagas y de las enfermedades. De allí la importancia de manejar esta información. Las recomendaciones para los agricultores es monitorear sus cultivos para tratar de registrar los eventos fenológicos en las parcelas. Para esto deben seleccionar al menos 10 plantas por cultivo o por parcela. Ajustar la siembra de acuerdo a los pronósticos climáticos regionales, hacer un seguimiento y un monitoreo de los fotoperiodos y precipitaciones para ajustar las prácticas en caso de que haya sistemas de riego y registrar los momentos de floraciones para poder proyectar los tiempos de cosecha. Es lo más preciso que se puede hacer para poder para decir en qué momento podemos cosechar si conocemos la fenología y la integral térmica de cada cultivo. Bueno, estas son las recomendaciones finales para los productores en el uso adecuado de las cartas fenológicas y los grados días de los cultivos.